Ahí está. Bueno, chicos, ya es nuestra cuarta sesión de Santiago. Es un desafío. Nos quedarían 2 más y creo que va a ser muy lindo todo lo que estamos aprendiendo de Santiago. Contarles que, bueno, la semana pasada fuimos desafiados, ¿cierto?, con un versículo y además fuimos desafiados con una tarea. A ver quién se lanza a las aguas tenebrosas y me dice de memoria ese versículo. Ahí está Jocelyn, excelente. A ver, dale pues. A ver, o sea, yo soy un poco lenta, pero... A ver, así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe está muerta sin buenas acciones. Excelente, excelente. ¿Hay alguna otra valiente por allí? Hermana Emilia, ¿usted se lo aprendió? ¿Sí? Versículo. Me falta una parte. Sí. Me falta una parte. Así también la fe está muerta, sin buenas acciones está muerta. Muy bien, muy bien. ¿Se acuerda, hermana Emilia? Sí, como el cuerpo está muerto sin espíritu, así también nuestra vida sin obra está muerta. Muy bien. La cita era Santiago 2, 22. 26, perdón. 26. Sí, muy bien. Bueno, ¿y habrá alguna valiente que se sepa ya los 3 versículos de memoria? Uy, qué desafío, ¿cierto? El primero... ¿Cuál era el otro? Yo tengo 2 solamente. Oh, pero hermana Emilia, tenemos 3. El primero era el de sabiduría, y que decía que si alguno tenía necesidad de sabiduría, pues que la pida a Dios, porque Él es generoso para darla a todo aquel que lo pide, ¿cierto? Y era Santiago 1, 5. Muy bien. Y luego estudiamos Santiago 1, 22, que decía que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que teníamos que ponerla en práctica. En práctica, porque ¿qué pasaba de lo contrario si no la poníamos en práctica? Nos engañamos a eso. Excelente, Belén, nos engañamos a nosotros mismos. Yo creo que uno de repente piensa que puede engañar a mucha gente, pero engañarse a uno mismo es de las cosas más tontas que puede haber. Pero caemos, ¿cierto? Caemos de repente, caemos en esa historia. Bien. Y además teníamos la tarea de hacer al menos 2 obras de justicia, ya hemos hablado que era poner en práctica nuestra fe. ¿Hay alguien que quiera compartir de cómo le fue esta semana con estas obras? Pero no había otro versículo. No, vamos en esos 3 versículos. Pero son todos los que ha dado nada más. Y la práctica. No, había una tarea práctica también. Pero ¿cuál es el tercer versículo? Disculpa, hermana, no te escucho. Perfecto, era primera Santiago 1:5, ¿sí? Santiago 1:22 y Santiago 2:26. 1:22. Ya. Se lo estoy mandando. Ya. Ahora estoy clarita. Ya. Y la tarea decía orar a Dios pidiendo intencionalmente que nos permita llevar a cabo 2 obras que reflejen nuestra fe en Cristo, ¿cierto? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué les dijo Dios? Claudia está que se habla. Ya, pues Claudia. No, pero es que como uno hablar eso es como tan... mejor guardarlo. Tan orgulloso. ¿Por qué? Si lo que tú haces nos edifica. Todos crecemos. Pues bendije a una amiga que está pasando por necesidades con unas cositas de la tienda y llamé a 2 amigas de la iglesia que hace días no hablaba con ellas, a preguntarles cómo estaban, a darles vuelta, porque les doy vuelta, pero a veces la vuelta es tan larga que se me va mucho tiempo sin hablar con ellas. Y eso. Muy bien, excelente.
Tú, Pao, ¿cómo te fue con la tarea? Ya, confiésate. Ay, Dale. sí, igual es como complicado contar, pero bueno, yo ese mismo día tenía mi secretaria en el fondo de la oficina, tenía a su mamá bien complicada y ella estaba bien complicada porque la señora ya es bastante mayor, entonces le mandé un mensaje de que estaba orando por ella y que lo iba a seguir haciendo. La adicción y un poco más de paz dentro de la, y bueno, poder también con otra persona de la oficina que está pasando por un también está orando por ese joven. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Hermana Jocelyn, ¿cómo le fue a usted? A ver. Y me fue súper bien. A ver, porque los actos de justicia, porque usted preguntó, ¿qué otro acto de justicia se podía hacer? Entonces yo dije, escuchar a una persona. Entonces yo escuché a mi prima, que está embarazada, tenía mucho temor y todo eso, y yo la escuché y empecé a hablar un poco de Dios. Ella no cree mucho en Dios. Entonces igual, y le pregunté si podía hablar por ella. Después de que la había escuchado, estuvimos 1 hora casi. Y lo importante que fue que la escuché y quedé como impactada porque hace tiempo, de que yo estaba sana, que no hablábamos así. Porque como yo estoy como en silla de ruedas, como que sí. todo me trata como un cristalito. Entonces ya, me contó sus miedos, su muerte, todas esas cosas. Y después le pregunté si podía orar por ella. Y me dijo, pero es que tú sabes que a mí no me gustan las oraciones. Le dije, ya, pero una oración corta. Ahí oré por ella también. Qué lindo. Y la segunda, sí, gracias. Y la segunda acción fue que, no sé si está dentro de lo de la tarea, pero yo, ustedes saben que yo tengo un problema y me cuesta hacer muchas cosas motrices. Y decidí, o sea, Dios me ayudó mucho, oré y decidí que me podía pintar, porque me encanta, soy muy generosa, pero mi mamá me tiene que hacer todo. Entonces, le pedí a Dios que por favor me ayudara a pintarme las uñas. Mi prima, de la que hablo, me compró una cosita para pintarme las uñas y gracias a Dios pude pintarme las uñas. Qué lindo. Entonces, siento que es una forma de ayudar a mi mamá porque ella está cansada. Entonces, ese tiempo me ocupaba de preocuparse de mí, de pintarme las uñas, bueno, ya se puede hacer otra cosa. Bravo. Es una forma, ¿cierto?, de amarnos los unos a los otros. Qué lindo, qué lindo. Bueno, al principio, cuando uno se pone a pensar en estas obras de justicia, como que se pone nervioso y dice, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué será? Pero cuando empiezas a darte cuenta de que simplemente es expresar el amor con la gente, escucharla, tener tiempo con el otro, te das cuenta de que es lo que haces todos los días y que estás absolutamente capacitado. Amén. Solo que lo haces con intención, ¿cierto? Sí, entonces eso es lindo. Bien, vamos a compartir pantalla porque vamos a ver un pequeño resumen, ¿cierto? Esto es lo que nosotros hasta el momento hemos venido trabajando. Nosotros hablamos, me quedo al otro lado, un momento, que me quedo al otro lado de esta historia y no veo nada. Y entonces acá, ahí está perfecto. Habíamos visto los primeros días que vamos a tener pruebas y tentaciones, hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de lo importante que era escuchar la palabra de Dios y no solamente escucharla, sino llevarla en práctica. Y que Dios no tenía favoritos, sino que todos éramos llamados hijos. Y la vez pasada, ¿cierto? Hablamos de nuestra fe y que se reflejaba en las obras que nosotros hacíamos. Bien, ese es el resumen general.
Yo voy a iniciar con unas adivinanzas. El libro que teníamos de guía me sugería unas adivinanzas y yo encontré unas bien entretenidas. Entonces voy a ver quién es la que está más despierta. Dejar de compartir. Dale cuidado a mis adivinanzas, son de lo más simpáticas que hay. Dice, que es blanca por dentro, verde por fuera, y si quieres te lo digo, espera. Era. Esperanza. No es esperanza. Blanca ¿Qué por dijo, dentro, hermana Emilia? verde. Blanca por ¿Era? fuera, blanca por fuera. ¿Qué? Verde. ¿Era? Es la ¿Será la pera. pera o no? Claro, La es pera. la pera, la La pera. pera. Entonces decía, si quieres te lo digo, espera. No, espera, sí, pues. Ah, espera. Ay, verdad, espera. Ay, Otra. A ver, otra. ¿Para dónde? Solo 3 palabras tengo y tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. a piernas. No, tengo 3 letras, solo 3 letras tengo y tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. Pie. El pie, muy bien, excelente. Excelente, a ver, otra Bien, tengo. porque letra. Bien. Ah, la letra. Dice, Yes. a ver, esta. En el campo me crié cubierta de verdes lazos. La que llora por mí es la que me hace pedazos. Flor. ¿No? La cebolla. Lluvia. La cebolla. La cebolla. Sí, la cebolla. Alondra, sé que van a adivinanzas. ¿Cómo se nota cuando niños chicos ya? Es que tengo bebé chiquitito de 8 años, entonces con eso nos entretenemos. Ah, ya, a ver, la última. Aunque soy pequeña, puedo hacer grandes cosas. Hago mucho bien, pero otras veces también hago mucho daño. Soy un órgano del cuerpo que es muscular, plano y móvil. ¿Quién soy? La lengua. La lengua. La No sé lengua. Así que no. La lengua, excelente, sí. Hoy vamos a hablar de la lengua, entre otras tantas cosas. A ver, esto, aquí lo ponemos. Vamos a hablar de la lengua y los conflictos. Y vamos a estudiar Santiago 3.3 y hasta el 4.11, ¿ya? Hermanos. Así que preparen su Biblia, su cuaderno y vamos a empezar la lectura con Santiago. Sí. A ver, Alondra, si tú nos puedes leer esta parte. Alondra. Perdón. Santiago 3.3. Ok. Sí, Santiago 3.3 hasta... Ay, ¿hasta dónde dice? Espera. Estoy, pero... Santiago 3, del Santiago. 3 al 12. Al 12, sí, gracias, Claudia. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos Espérate, un pequeño... ¿Ya? desde el 1, disculpa, desde el 1. Ya. Desde el 1. Ya. Amado hermano, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque lo que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todos sentidos. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire desde el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. ¿Sigo? Sí, hasta el 12, por favor. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede
incidir toda la vida, porque el infierno mismo lo enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede dominar la lengua. Ay, Dios mío. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así lo bendice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermano mío, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, ahí no sé lo que quiso decir, pero está en signo de interrogación. Es una viña. Perdón, ya. No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Perfecto, perfecto. Aquí vemos, bueno, yo marqué aquí, cierto, en colores, marqué diferentes palabras y vamos a estudiar un poquito respecto a estas. Lo primero que nos dice Santiago en los 2 primeros versículos, cierto, es que no todos, muchos llegan a ser maestros. Y la gran pregunta es, ¿qué pasaría si todos fuéramos maestros? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que todos seríamos sabios. O sea, todos, No había quien enseñarle la palabra. No habría quien enseñarle, claro. Estaríamos todos adelante, ¿cierto?, en el salón, y a quién le enseñamos. Por eso es importante que, aunque nosotros sepamos mucho, también de repente hay que reconocer que necesitamos la sabiduría del otro, porque Dios nos da sabiduría a cada uno en particular. Entonces, pero además dice en el versículo 1, dice que los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Por qué creen eso? No, porque se supone que los que enseñan saben mucho más de la palabra, conocen mucho más de nuestro Señor Jesucristo, es como una responsabilidad el saber. Claro. Nosotros cuando nosotros enseñamos, cuando uno prepara una clase, cualquiera de nosotros ha preparado una charla, una conferencia, ¿cierto?, una presentación, ha tenido que sentarse, estudiar el tema, ha encontrado muchas cosas interesantes, pero el tiempo es limitado y uno trata como de resumir lo más importante, pero hay una responsabilidad mayor, como dice Alondra, porque uno ha recibido una mayor información. Además, si enseñamos mal, esas vidas van a aprender mal. Si yo a mis hijos le enseño mal, mis hijos van a tener una vida torcida, con distorsión, y mis hijos van a pagar los platos rotos, ¿cierto?, de las cosas que yo les estoy enseñando mal. Por eso es importante que nosotros, cuando enseñemos, seamos sabios en lo que enseñamos, y acuérdense que si necesitamos sabiduría, tenemos a quien pedírsela. Amén. Por otro lado, el versículo 2 dice que es cierto que todos cometemos muchos errores. Eso es absolutamente humano, lo entendemos. Pues si pudiéramos dominar la lengua, y aquí habla específicamente de lo que estamos transmitiendo, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Yo creo que si les hago la pregunta, todas me van a decir que sí, si han metido las patas diciendo cosas inapropiadas. Y muchas formas y de muchas maneras. Yo recuerdo cuando estaba preparando este material, recuerdo una amiga que estaba yo en Estocolmo y ella me contaba que había ido a un velorio. Entonces estaba aquí en este velorio y la gente estaba toda súper triste porque ya falleció una persona, y mi amiga es tremendamente extrovertida, es de las que habla duro, es de las que se junta con todo el mundo, se relaciona, y estaba esta mujer, fue a saludar, ¿cierto?, a esta familia que estaba con este duelo, con este quebranto, y bueno, ya lo saludó, perfecto, pero llegó el momento de retirarse porque ya era prudente, y me dice, y me devolví y a pleno grito les dije, que pasen todos muy buenas noches. La otra quedó
La gente quedó, o sea, está loca, estamos en un velorio, la estamos pasando mal, y usted me está deseando esto. Dice que nunca había pensado que algo, una frase tan, tan buena, tan amorosa, con tan buenos deseos, podía ser puesta en un contexto tan inapropiado. Ella entendió que ella había metido las patas hasta el fondo por andar hablando cosas que no correspondían. Entonces hay que pensar antes de hablar, ¿cierto? Eso le pasó a mi amiga. Y aquí en el versículo 3 y 4, ¿cierto? El apóstol nos está hablando de los caballos. Yo traje una foto de un caballo que encontré espectacular porque lo encuentro brioso, con mucha fuerza, mucha potencia, y me hace pensar las veces que de repente hablamos y hasta que metemos las patas. Pero dice que este caballo, ¿cierto? Para que vaya a donde nosotros queremos, necesita el pequeño freno en la boca. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a tener, ese freno en la boca. Cuando yo hablo, cuál es el propósito de lo que yo estoy hablando, hacia quién es mi público. Hay gente con la que yo no puedo conversar ciertas cosas porque no tiene la madurez. Hay gente con la que yo necesito hablar cosas íntimas porque necesito un proceso de pastoreo, de ministración, de un consejo. Pero hay cosas y actitudes, ¿cierto?, que vamos a ver en la conversación de hoy, de las cuales yo debo contenerme. Después el apóstol nos habla, ¿cierto?, nos hace un símil con un barco y nos hace pensar la importancia de ese pequeño timón en ese barco. El barco dice que hace que el capitán lo gire a donde él desea, y aún por fuertes que sean los vientos, el barco va a obedecer. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar la decisión antes de soltar la rienda suelta a nuestra lengua o antes de liberarla para que los vientos y las circunstancias o las emociones, que generalmente son las que nos permiten, cierto, que se nos desborde esta lengua, nos afecte tremendamente. Doris, te damos la bienvenida, no te vemos, ojalá te podamos escuchar, pero bienvenida. Gracias. Este pequeño barco. Y después nos dice, cierto, que de la misma forma, la lengua, que es tan chiquitita, tiene la capacidad de elaborar una cantidad de discursos bellos y hermosos, pero que asimismo puede ser una chispa que incendia un bosque. Y hace esta similitud con esta pequeña chispa. Y yo recordaba cuando hace ¿cuánto fue? Como 4 años, ¿cierto? Se quemaron una cantidad de bosques durante la época de verano aquí en Chile. Sí. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. Que fue tremendo. En la parte sur de Chile se quemaron varios bosques. Fue absolutamente tremendo. Y la gente, muchas familias lo perdieron todo, quedaron desabastecidas, quedaron sin cosecha, quedaron sin casa, quedaron sin vehículos, sin fuentes de trabajo. Recuerdo que como iglesia fuimos a la zona de Constitución a ayudar a varios, con la ONG estuvimos también en Cauquenes. Es increíble, ¿cierto? Si así mismo pudiese nuestro pequeño comentario, nuestra pequeña lengua pudiese llegar, ¿cierto?, a afectar tanto a una persona. Vemos como el enemigo además nos permite y nos manipula a través de las mentiras, que son las palabras que van y vienen. Entonces, la lengua, siendo chiquitita, tenemos que aprender a dominarla, tenemos que darle freno, tenemos que darle dirección, pero también podemos darle propósitos para bien. Cuando hablaba de los discursos, voy a silenciar ahora. Para que, espérame, ¿dónde está? Silenciar. Porque está
haciendo cosas. Hola, Tere. Bien, vamos ahora a ver, ay, ¿dónde está? Se me perdió mi presentación. ¿Dónde está? Aquí está. La presentación, vamos a compartir. Vamos a ver la segunda parte que tenemos y es los versículos del 13 al 18. A ver, no sé si Pau, tú nos puedes leer. Sí. Sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Gracias. Bueno, aquí en la segunda parte del capítulo, el apóstol nos está hablando sobre la sabiduría y fíjense qué lindo cómo conecta todo lo que hemos estado viendo durante los capítulos anteriores, en las 3 primeras lecciones, ¿cierto? Y por eso me encanta empezar con el resumen porque nos recuerda lo que estábamos viendo. Nos habla de la sabiduría, pero aquí nos habla de que incluso nosotros podemos demostrar nuestra sabiduría, ¿cierto? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Estas buenas acciones, ¿de dónde vienen? ¿Se acuerdan? ¿Dónde nacen estas buenas acciones? Claudia. De la fe. Excelente, excelente, porque veíamos que la fe sin buenas obras estaba muerta y por tanto las buenas acciones vienen producto de la fe y la fe en Cristo, ¿cierto? Ahora, sin embargo, en el caminar diario nos encontramos de que hay envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón y estas son piedras de tropiezo que el enemigo nos está poniendo permanentemente y de repente, como se dice popularmente, uno pisa el palito y cae en estas cositas, cae en envidias. Hoy estaba yo en una clase con un grupo cristiano y la profesora preguntaba precisamente algo muy parecido, estábamos hablando de la codicia y preguntaba, ¿quién no ha sentido codicia? Entonces yo a ustedes les pregunto, ¿quién no ha sentido envidia? Yo creo que todos hemos sentido envidia, pero uno trata como de disfrazarla. No, es que es envidia de la buena. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será esa envidia de la buena? No sé. O sea, disfrazamos un deseo cierto de que, y la pregunta es inherente, ¿por qué, señora, a ella sí le diste y a mí no? ¿Por qué ella tiene y yo no tengo? ¿Por qué a ella se lo quitaste y a mí no me lo quitas? Y empezamos, y esas son envidias amargas. Uno trata pero es una frase, ¿cierto? Esas envidias de las buenas que tenemos, es como el tema de las mentiras blancas. Permitimos y empezamos a pasar límites en forma sutil y normalizamos algunas cosas. Entonces, son palabras que tenemos que aprender a utilizar con cuidado. Las palabras tienen peso, tienen poder, tienen una connotación que hace declaraciones que son importantes de considerar cuando las utilizamos. Después dice que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y estamos buscando la sabiduría de Dios, no deberíamos permitir ni que la envidia ni que el egoísmo se crucen en nuestro camino. Ahora, el enemigo no las pone, pero cuando nosotros veamos que estas aparecen, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, rechazamos eso porque yo prefiero la sabiduría de Dios. Bien, en el versículo 17,
nos reitera lo que veíamos en Santiago 1.5, dice la sabiduría que proviene del cielo. En 1.5 habíamos estudiado, ¿cierto?, que la sabiduría la trae Dios. Y si Dios es santo, pues obviamente esa sabiduría es pura. Y Dios es pacífico, entonces también va a amar la paz y también va a ser pacífica, porque los pensamientos y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar a Jesús, a mí hay una parte, y lo mencionan varias partes, pero hay una en particular que me encanta, que dice cómo Jesús veía a la gente desamparada. La veía con amor y la veía con compasión. Amén. Y aquí nos está diciendo en el versículo 17, ¿cierto?, que esta sabiduría está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Y cuánto refleja a mi Señor Jesús en estas palabras? Porque yo lo veo a Él siempre compasivo, lo veo siempre haciendo buenas acciones, no teniendo favoritismo y siempre siendo sincero. Y me encanta encontrar a Jesús en el libro de Santiago, porque yo puedo ver con certeza cómo la influencia de Jesús en la vida de Santiago aún hace un impacto tan hermoso en nuestro corazón y nos habla el Espíritu. Dice además el versículo 18 que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Y es tremendo porque nosotras siempre estamos sujetas al conflicto con el esposo, con el conflicto con los hijos, el conflicto con la gente de la oficina, el conflicto en la calle. Pero además aquí hay una promesa tremenda porque dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué hermoso saber que las acciones que tenemos basadas en decisiones de paz van a tener una cosecha de justicia. Es hermoso, es realmente hermoso y apasionante poder ver cómo las promesas del Señor están siempre presentes en nosotros, ¿ya? Este es el versículo que de hecho vamos a memorizar esta semana. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Es un versículo hermoso. Yo lo escogí aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes lo pueden memorizar en la versión que a ustedes les acomode o les guste leer un poquito más. Yo trato de traer siempre una versión un poquito más actualizada para aquellas que o aquellos que algunas veces el español antiguo de la Reina Valera, que es muy hermoso, es muy romántico, pero que de repente nos cuesta comprender. La última parte que vamos a estudiar hoy y que está muy relacionada con todo lo que estamos haciendo es el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Le voy a pedir a la Tere que por favor nos lo lea para poder entenderlo. Dale, Tere. Estás en silencio, Tere. Acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aunque cuando se lo piden tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.
derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, los levantará con honor. No juzgar a los demás. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Tremenda pregunta nos deja el apóstol, ¿cierto? En el último momento. Aquí hay cosas que son realmente interesantes. El apóstol nos empieza a hablar, ¿cierto?, de las peleas y nos dice que nos tenemos que acercar más a Dios. Y nos habla, ¿cierto?, de que esas peleas surgen de los conflictos que tenemos en nuestro interior porque empezamos a desear lo que no tenemos e incluso estamos dispuestos a matar porque empezamos a sentir envidia porque el otro tiene. Entonces, tú tienes, yo no tengo, tengo envidia, te quiero matar y empiezo, ¿cierto?, a pedirle a Dios cosas, muchas veces no recibo esas cosas porque no se las pido a Dios. O si se las pido, lo estoy pidiendo con malas intenciones. Fíjense cuán importante es la motivación. Pero si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos caminando en la vida y tenemos estos conflictos, es el mejor momento para utilizar este pequeño órgano de la lengua. Y el problema es que lo utilizamos para mal, no lo utilizamos para bien. Tenemos conflictos, nos decimos de que nos vamos a morir, cuántos pares son 3 moscas, tú te recordamos a la mamá, al papá, a la bisabuela, a la tía política, y empezamos a nombrar a toda la familia y después nos damos cuenta de que estamos incluso llegando a matar el espíritu de la otra persona. Amén. Hay un pasaje que quiero contarles que se llama, está en Primera de Reyes, la historia que les quiero contar, Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. No sé, Doris, si tú no lo puedes leer, es la historia de Acab, Nabot y Jezabel. Y vamos a ver aquí en esta historia como uno de estos personajes deseó algo que no debía, como otro fue asesinado y cómo generó todo un tema de emociones entre ellos. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 16, por favor, Doris. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto, hablamos de esto el otro día, para un huerto de legumbres, porque acá está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que testiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo.
Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Gracias, Doris. Bueno, aquí la historia, cierto, vemos como Acab quiere la viña de Nabot y la desea y se la pide, pero está pidiendo algo que no puede tener, porque esa viña se la habían entregado sus padres y era una herencia, y Nabot se la niega. Entonces Acab se pone triste y hace pataleta y sus emociones los llevan, cierto, a tirarse a la cama con la cara mirando a la pared. Y viene su esposa, y Acab y Jezabel eran reyes y habían obtenido de mala manera el trono, habían matado a un montón de gente, y Jezabel, que era una mujer perversa, mala, cierto, llena de amargura, dijo: ¿cuál es el problema? Tú eres el rey. Y tramó todo, hizo toda una trama para matar a Nabot. Pero Dios, que no tiene nada oculto, sabía lo que estaba sucediendo y manda a su profeta y le dice a Acab que ahora él va a morir y su sangre caerá en el mismo lugar donde cayó la sangre de Nabot. Entonces vemos, cierto, cómo nuestros deseos, los cuales verbalizamos de repente delante de los hombres, desestabilizan muchas veces nuestras emociones, y es necesario que nosotros antes hablemos con Dios. Señor, ¿tú crees que puedo tener esa viña? ¿Tú crees que yo puedo preguntarle a Nabot si me la vende? Y si no me la vende, ¿debo amargarme? Pero Acab había dejado que la raíz de amargura se sembrara en su corazón, y eso desencadenó asesinatos, muerte, maldición, condenación, y trajo mucha mayor maldad a la zona donde él estaba reinando. Ahora imagínense una figura de autoridad con esas maldiciones arriba. Toda la gente que está por debajo de él, ¿cierto?, obra de acuerdo con esa potestad. Porque recordemos que nosotros tenemos un mundo espiritual. No es solamente lo que nosotros vemos, oímos o sentimos, sino que también hay un mundo espiritual que se está moviendo y tenemos que ser sensibles a eso. Y el enemigo está feliz disfrutando de las metidas de patas de nosotros para lograr su objetivo: matar, robar y destruir, que es lo que nos dice, cierto, el apóstol en Juan 10:10. Bien, esa es la historia de Acab, Nabot y Jezabel. Y vemos entonces, ¿dónde voy? Ya estoy perdida. Estoy perdida ahora. Ahora, las palabras, también nosotros podemos tomar una decisión. ¿Cómo las usamos? Las usamos, decía cierto, cuando volvemos acá al versículo, decía en el 3, déjame revisar. La amistad con el mundo, no, ¿dónde era? Se me perdió. Aquí en el 14 puede ser, dice que no hablemos mal los unos de los otros y que no critiquemos y no juzguemos, porque esos son privilegios que tiene Dios. Nosotros podemos opinar, pero cada vez que nosotros opinamos sobre algo, que sea para edificación.
no para destrucción. Por eso Dios nos habla, ¿cierto? En Proverbios 15:1, que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras emociones nos juegan una mala pasada y utilizamos las palabras y este pequeño órgano, la lengua, salta a relucir con discursos que son capaces, como decía el apóstol en el capítulo 3, ¿cierto?, de hacer un incendio de un gran bosque. Entonces, chicas, como es necesario traer a la práctica el uso de la palabra, hay algo que es muy lindo que el Señor nos da, que tiene que ver con las palabras de afirmación. Esto es una necesidad que tiene todo corazón. Todo corazón de nuestra vida, de toda persona que tiene un corazón, ¿cierto? O sea, todo ser humano necesita palabras de afirmación. Pero de repente somos faltos de creatividad. Así que como de repente somos muy faltos, entonces yo traje una lista de 50 frases que son palabras de afirmación y esta va a ser la tarea para esta semana. Vamos a hablarle en forma intencional y excesiva a la gente que más amamos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, con palabras de afirmación. Quiero pedirte, Laura, que leas de la 1 a la 15, por favor. ¿Nos va a mandar por WhatsApp? Sí, señora. Ok, hola, aprovecho de saludar. Hola, Laura. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. Ya, dice 1, gracias por trabajar tan duro. 2, ahí está mi hombre. Gracias, gracias, gracias. Eres maravilloso. Gracias por tu atención. Esa es una idea fabulosa. Gracias por cuidarnos. Admiro tu fortaleza. Confío en ti por completo. Haces que las cosas sucedan. Gracias por arreglar eso. ¿Cómo puedo ayudarte? Admiro tu fe. Eres un padre increíble. Me encanta verte ser un papá. Bien. Hasta la 15 me dijiste, ¿cierto? Hasta la 15, sí. Belén, ¿tú puedes leer la segunda columna, por favor? Sí, claro. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Qué caballero eres? El día pasa... ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué caballero eres? El día pasa 10 veces más rápido cuando estás en casa. ¿Cómo estás tan guapo? No puedo dejar de mirarte. No sé quién, gracias. Gau, gracias. Guau, gracias. Gracias por toda tu ayuda en la casa. Gracias por encabezar, dirigir y proteger a nuestra familia. Confío en ti en todo. Lo hiciste increíble. Gracias por hacer que suceda. Estoy tan feliz. Esto fue muy amable de tu parte. Eres increíble. Me gusta la forma en que piensas. Siempre tienes las mejores sugerencias. Perfecto. Hermana Emilia, ¿usted puede leer la última columna, por favor? ¿Puede correr un poquito hacia acá? A ver, espere. Ay, ay. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Hay algo que no puedas hacer? Me encanta estar contigo. Eres un genio. Me has conquistado hoy. Eres un marido increíble. Tengo la suerte de tenerte. Estoy agradecida de que me casé contigo. Solo abrázame. Yo te respeto por eso. Eres demasiado bueno para mí. Eso fue muy importante para mí. Gracias por tu sacrificio. Sabes exactamente lo que necesito. Me encanta cuando no dice nada más acá. Estoy muy contento. Bien. Si se dan cuenta, son frases sumamente sencillas, ¿cierto? Que podemos utilizar en todo momento. Pero que de repente, cuando vemos a uno de nuestros hijos lavar los platos, sacar la basura, de repente lo pedimos, pero no lo agradecemos. Y creo que es muy importante que nosotros tengamos en forma intencional un cambio cultural dentro de nuestra casa.
No importa qué tan grandes o qué tan chicas sean las personas con las que trabajamos. Gracias por servirme la mesa. Estás muy guapa. Me encanta verte. Ese color te queda espectacular. Gracias por acordarte de mí. Ese emoji que me mandaste me fascinó, me llegó al corazón, lo atesoro. Y son cosas que podemos hacer en forma cotidiana. Las palabras tenemos que aprender a usarlas. Dice la palabra, y lo leíamos, ¿cierto? Dios escribió un documento tremendo dentro de los 66 favoritos libros de nosotras en la vida, que están todos juntitos en la Biblia. Encontramos palabras de afirmación permanentes de Dios diciéndole cuánto nos ama y cuánto nos anhela. Nuestro carácter como hijas de Dios se va a reflejar entregando estas palabras a la gente que nosotros amamos, a la gente con las que nos relacionamos. No basta cuando vas a comprar a la tienda o al supermercado decir gracias. Puedes decir también buenos días. Decía el apóstol que de un manantial no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces nosotras vamos a procurar que las aguas amargas sean detenidas, ese flujo lo vamos a cortar y vamos a hablar permanentemente con aguas dulces, en todo momento. De repente, a mí me pasa que le digo a mis hijos, oye, en verdad, gracias por sacar la basura. Y se voltea y me dice, ¿pero por qué me tienes que agradecer? Porque te amo, porque lo pudiste no haber hecho, porque lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Le pregunto yo. Porque te amo, me dice. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo sembré un te amo y coseché un te amo. Y eso me llena el corazón, porque en un acto tan sencillo como sacar la basura, nos declaramos nuestro amor. Y eso es lindo, y es lindo poder hacerlo. De repente somos muy fríos con la gente que estamos a nuestro alrededor. Y la verdad no son tiempos. Cuando Dios trajo el COVID a nuestra vida, recuerdo perfectamente, yo estaba haciendo una escuela, estábamos terminando, próximos a volver a Santiago, y la oración y lo que Dios nos hablaba, nos decía, no nos hablaba de enfermedad, no nos hablaba de incertidumbre, nos decía, es tiempo de familia. Y yo creo que siempre es tiempo de familia, siempre es tiempo de amarnos un poquito más, siempre es tiempo de pasar de repente. Dice que el amor todo lo perdona, dice Primera de Corintios 13, ¿cierto? Y de repente podemos ir al cuarto de nuestros hijos y está un desastre lleno, qué sé yo, no tienden la cama, la ropa toda tirada, pero vienen a ti y te dan un beso. O sea, olvídate la cama, el cabro vino, te dio un beso de la nada, te tiene con un babero así, derretida, y tú ya pasas derecho y tú no ves cama extendida, ni el reguero, qué sé yo. Es más, te pones a recogerlo porque quedaste absolutamente enamorada. O le dices, oye, hagámoslo juntos, preparémoslo. Tengo un hijo que es tremendamente ordenado y el otro es tremendamente desordenado, así la dicotomía en casa. Entonces, hay áreas donde nuestra familia necesita ser impulsada. Y esa va a ser la tarea para hoy. Yo les voy a mandar estas palabras de afirmación y la idea es que las practiquemos y dentro de 8 días vamos a conversar. ¿Cómo nos fue con esas palabras a la gente con la que hablábamos y le decíamos cosas? Pero no le digamos lo que siempre les decimos. Dejémoslos, como decimos en Colombia, dejémoslos marcando ocupado. Que ellos digan, ¿qué me dijo? ¿Y por qué me dijo? Y como que, wow, fue lindo lo que me dijiste. Me llegó. Hizo una diferencia en mí en este día. Yo quiero que rompamos el esquema, pero que lo rompamos con palabras de amor. Bien. Dice Filipenses. ¿Señora? Sí, una pregunta. Lo que también es, por ejemplo, si yo le mando una carta a una persona, ¿sí? ¿también puede ser una carta? Claro, puedes mandarle una carta, puedes mandarle un WhatsAppito diciéndole, no sé, por ejemplo, a una tía, tía, me estaba acordando de lo lindo que fue el paseo que tuvimos al río y lo entretenido, quería agradecerte por tu dedicación, lo que cocinaste, para mí eso es un recuerdo que llevo en mi corazón y quiero decirte que para mí fue muy lindo. Cosas tan sencillas, tan cotidianas, pero la gente va a decir, wow, realmente se acordó de mí, se acordó de lo que yo le cociné, el esfuerzo que yo hice por ella, qué rico y sentirse amado, la gente se siente amada.
y después ellos nos entregan más amor. Cuando nosotros vemos el versículo que vamos a memorizar, dice, y los que procuran la paz siembran semillas de paz. Estamos sembrando estas semillas de amor. Y dice que vamos a cosechar, ¿cierto? Justicia. Esa justicia la estamos cosechando a través de estas palabras. Bien. Finalmente, ya prácticamente para terminar, traigo un dicho que es muy popular. Y dice, la gente dice, o todos decimos en algún momento, las palabras se las lleva el viento. Y es una mentira que el diablo ha querido decir, porque cuando a ti te dicen fea o te dicen bonita, el viento no se llevó esas palabras. Esa palabra llegó a tu corazón. Entonces, cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a destruir o voy a edificar? ¿Voy a herir o voy a curar? ¿Voy a maldecir o voy a bendecir? Seamos de las que edifican, curan y bendicen en todo momento. Amén. Yo sé que esto lo han escuchado antes, pero es importante que nosotros en verdad lo llevemos a acciones que estén dando un nuevo sentido a la vida cada día, que estemos dando un nuevo sentido a lo que nosotros, como nos relacionamos. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere, que ama y que anhela que tengamos una relación con Él, pero que también tengamos una relación con nuestros pares, con la gente que está a nuestro alrededor. Bien, entonces vamos a memorizar Santiago 3:18, ¿cierto? Que se los voy a proyectar nuevamente para las que no lo tienen. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Bien, excelente. Y vamos también a trabajar sobre las palabras de afirmación, que se las voy a mandar en un momentico, que la idea es, ahora, esto es un ejemplo, estas 45 que yo les traigo, ustedes pueden hacerlo con sus propias palabras. Lo importante es, a mí me encanta, por ejemplo, que miren a alguien, ¿qué le digo para que esa persona se voltee? ¿Qué te dirían a ti que te afecte y que tú digas, wow, qué lindo lo que me dijiste? ¿Qué dirías tú, Claudia? A ver, ahí estás que te ríes. A ver, dale. ¿Qué dirías? Guapa. Por ejemplo, Laura, cuando pasan tus hijas, cuando pasan así, recién levantadas, con la pijama, los pelos así parados, tú le dices, oye, guapa. ¿Qué te diría la Francisca, por ejemplo? No sé, te asombraría un poco porque no suelo hacerlo muy seguido. Ah, bueno, viste, ahí está una tarea que va a romper un paradigma en ti y en ella. Sí, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Qué se fumó? ¿Qué está haciendo esta mamá loca? Ya. Entonces mis hijos me dicen, ya, ¿en qué andas estudiando? Me dicen mis hijos, ¿qué andas estudiando? Pero es lindo, sí. Sí. Bueno, chicas, esa es la lección para el día de hoy. A mí me encanta ver siempre la palabra porque tiene muchas cosas lindas. También nos habla y nos advierte de dónde no tenemos que pisar el palito, qué caminos nos hacen daño. Pero yo quiero destacar hoy y agradecer a Dios porque tenemos lengua. Amén. Tenemos una lengua. ¿Ustedes se imaginan ser mudas? Una vez leí una historia, me acuerdo que leí, y decía una chica que ella había tenido una amigdalitis tan terrible que perdió la voz. Ella era una chica de un carácter tremendo, tenía un niñito como de 6, 7 años. Y el niño llegó del colegio y empieza él a contarle una historia y le dice, me pusieron condicional, mañana no pude ir al colegio, me castigaron, típico que los cabros, o te van a llamar a ti a la dirección, alguna cosa así. Ella dice que ella cuando escuchaba esto, no podía hablar, pero era que se atragantaba y se quería comer al cabro chico, que quién sabe qué había hecho. Y el cabro chico empieza a contarle una historia que ya ni me acuerdo, pero era una historia como que él había tenido que empujar a un compañero, pero la profesora lo había visto que lo empujaba, pero lo que no se había dado cuenta era que el amigo, si él no lo empujaba, le iba a caer algo en la cabeza, algo así. Él había hecho un acto de bondad, pero que desde la perspectiva de la profesora había sido porque ella no había visto todo el contexto. Y por eso la habían suspendido y habían llamado a la mamá al colegio.
pero ella dice que escribía y decía, increíble, si yo hubiera tenido voz, no lo hubiera escuchado, me lo hubiera comido vivo, lo hubiera castigado y hubiera agrandado el pobre castigo que ya le estaban poniendo a mi hijo. Pero cuando yo me vi imposibilitada de hablar, pude escuchar, pude amar y sobre todo pude comprender y empatizar con lo que estaba viendo mi hijo. Y las cosas fueron absolutamente distintas. Entonces sí, tenemos una lengua y la lengua comunica muchas cosas, pero también tenemos que aprender a escuchar. Escuchar y comprender es otra de las bondades. Y si hablamos, que sea para afirmación, para crecimiento, para edificar y para sanar. ¿Vale? Bien, preguntas hasta aquí. Igual yo les voy a mandar los versículos, les voy a mandar la tarea y todo lo que les he prometido. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Bien. Hermana Emilia, la Claudia ya empezó, ¿viste? Linda, preciosa. Hermana Emilia, usted nos puede despedir en oración para que Dios nos dé harta creatividad esta semana con palabras de afirmación a toda la gente que está a nuestro alrededor. Por favor. Le damos gracias al Señor porque hoy día tuve una visita a almorzar conmigo. ¿Ya? Y le pedí que quería que orara por ella. Y ella me dijo, no, es que yo casi lloré, porque me dijo, no, yo quiero darte gracias porque tú me invitaste. Y estoy agradecida por eso, porque me siento contenta. No es para que me tiren flores, pero fue bonito para mí el hecho de que yo le pida algo para orar al final, cuando ya ella se iba. Y fue eso lo que me dijo. Entonces, dije yo, vale la pena. Entonces, Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Y siempre tú nos miras así, Señor, con tanta bondad, con tanto amor, con tanta preocupación, porque somos tus hijos. Y estás preocupado por cada uno de los tuyos, Señor. Y gracias por lo que nos mandas hoy día también a través de tu palabra, para darte gracias por lo que tú haces por nosotros a través de otras personas a veces, Señor. Haces cosas por nuestras vidas. Y por eso te agradecemos, Señor. Ayúdanos a poder ser también agradecidos con otros, y especialmente con nuestra familia. Amén. Señor, gracias por nuestras hermanas que tienen a sus hijos ahí, a sus esposos ahí todos los días, no sé, a la nana tal vez. Le damos gracias por aquellos que les sirven a ellas o a nosotros, alguien que se preocupa de alguna manera por mis vecinos acá. Señor, te damos gracias porque usas cosas, usas circunstancias, usas las situaciones diarias para poder enseñarnos. Le damos gracias por Tania también. Amén, Señor. Que ella tiene tantas formas de poder graficar tu palabra y hacerla que no nos olvidemos, que podamos recordarla siempre, porque a veces la palabra de Dios está ahí, pero no la entendemos. Hay cosas que por lo menos yo no entiendo a veces, pero Señor, tú nos las haces entender de una manera tan gráfica. Y por eso le agradezco, Señor, en esta hora. Le damos gracias por todas las hermanas que están conectadas. Oramos, Señor, para que muchas otras lo estén y podamos también aprender todas. Gracias, Señor, por cada bendición que nos dio en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las chiquillas, nos vemos entonces dentro de 8 días para ver nuestra quinta y penúltima conversación. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en contactarme, ¿vale? Un besito para todas y que tengan una linda noche. Gracias por venir. Gracias. Hermana Tania, chao, hermanas.
Dios las bendiga. Dios. Gracias. Chao, gracias. Buenas Chao, noches chao. a todas. Chao, Paola. Chao, que estén bien, cuídense. Oye, Paula, la Paula es muy Amadori. matea. Amadori. ¿Ah? Que eres muy matea, todo la notas y que lo resaltas. Y, oye, ¿cómo estudia ella? ¡Qué linda, qué linda! Me encanta, me encanta. Es que tengo mala memoria, entonces necesito apuntar. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ya, ya mis niñas, un besito. Cuídense. Chao, Que estén amigos. bien, cuídense. Chao, Descansen, chao. Chao.